No le tiene miedo al cáncer. Todo el mundo le tiene miedo al cáncer. Pues yo creo que es uno de los miedos universales el día de hoy. Yo creo que Héctor Lavoe le tenía miedo también, aunque fíjate nada más Fíjate que él se suicidó. ¿Sí? Él se suicidó, paradójicamente le tenía miedo, pero a la vida. A la vida, yo creo que sí. El miedo es nuestro tema el día de hoy. El miedo, pero más mejor, tendríamos que decir los miedos. Porque como nos lo irá planteando Ernesto durante los siguientes minutos, hay miedos universales, hay miedos personales, hay miedos muy específicos, ¿no? Así es. Hay miedos temporales. Que se llaman fobias. Hay fobias. Específicos. Vamos a estar hablando de nuestros miedos, los de ustedes y los de nosotros. El miedo, un tema fundamental para nuestro programa Kelly, Lamoglia y la familia. Doctor. Yo quiero recurrir a algunos conceptos, algunos nada más, por favor, del doctor Benjamin Goldman, ya que es difícil que encontremos conceptos concretos, comprensibles y además operativos para entender lo que es el temor, lo que es el miedo, lo que es la ansiedad, porque a veces las personas creemos que hay variantes en la intensidad del sentimiento o la emoción miedo, y que en la medida que varía esa intensidad y las respuestas físicas se puede denominar de alguna manera. Para algunos el miedo es diferente al temor, para otros el temor y la ansiedad son diferentes, las fobias también, y de hecho tienen razón, aunque todo constituye una modalidad cualitativa de lo mismo, un sentimiento de inseguridad que provoca en los seres vivos intensos cambios fisiológicos y emocionales. ¿Por qué selección de ese autor en particular? Porque él escribió hace muchos años un libro extraordinario, que desafortunadamente ya no se edita en México, que se llama El niño ante el temor y el miedo, y le agregaron en la traducción en castellano El niño ante el temor, el miedo y el terror, en el capítulo primero, y nos va hablando de los 46 miedos que él considera que son naturales en la infancia, y los 2, las fobias y la ansiedad, que pues ya tienen una revisión un poco más específica, pero considerando que esos 48 miedos globalmente son un aspecto natural de la conducta de los seres humanos con los que tenemos que aprender a convivir y tratar de ser funcionales con los miedos y a pesar de ellos. Y además, pues nos sugiere lo que tanto hemos dicho alguna vez, la convivencia con el miedo nos permite usar esa emoción tan intensa, la más positiva de las emociones, sobrevivir y vivir mejor. Ahora que mencionas los 46 temores, de momento podríamos pensar que pues todos nuestros temores caben en este jarrito de los 46. No, porque claro, yo creo que es muy interesante. Sí, pero yo te iba a preguntar antes de irnos a corte, que si hay temores de la infancia que ya deberían haber desaparecido en la edad adulta. Sí, por supuesto. De eso vamos a estar pero han desaparecido aparentemente, o se van convirtiendo, como el caso de las fobias. Tú en un tratamiento dejas de tener una fobia, por ejemplo, a las arañas, y puedes pasar a tener fobia a los alacranes. Yo conozco a alguien que tiene fobia a alacranes. A las tepocatas y a las víboras prietas, pero no sería difícil. No sería difícil. Ante la sola palabra alacrán, manda a corte comercial. Bueno, tú hablabas de los miedos universales. Vamos a esta parte teórica, luego escucharemos otros testimonios, pero en la teoría, ¿qué es lo que encontramos, Ernesto? Como lo hemos señalado en muchas ocasiones, y creo que ustedes lo habrán aprendido a través del martilleo informativo, el temor es una señal, dice Goldman, que alerta al instinto de conservación y moviliza los recursos fisiológicos de nuestro organismo. El temor acelera el latido cardíaco, aumenta la presión sanguínea, aumenta los niveles de glucosa en sangre, aumenta la secreción de adrenalina, de noradrenalina, las secreciones de la hipófisis y de las glándulas suprarrenales, mejorando la capacidad de los individuos para enfrentarse al peligro, ya sea luchando, huyendo o incluso paralizándose. Hay una combinación
de nuestro pensamiento que pone a trabajar a nuestro cuerpo en alerta. No, del pensamiento no. Del cerebro, sí. ¿No? Hemos dicho que las emociones son mucho más rápidas que los pensamientos. Okay. Sí, la manera que se transmite en el sistema nervioso de una neurona a otra, una emoción por instinto, tiene una velocidad bioquímica y bioeléctrica mucho más rápida que el manejo del pensamiento. Por eso primero sentimos y después pensamos. A veces sentimos y actuamos, pero muchas veces sentimos, pensamos y actuamos. Por eso alguien nos dice, antes de proceder o antes de actuar, detente un momento y piensa. ¿Por qué? Cuenta hasta 10. Porque es el sentimiento o la emoción primero que la acción. Si nos atrevemos a pensar o si tenemos la capacidad de pensar en esas dos reacciones naturales, las cosas pueden llamarse prudencia, conciencia o toma de conciencia. Pero, por ejemplo, si tenemos una quemadura con un cerillo, con un cigarro o nos pica un mosco, es muy rápido el movimiento de retirar. La respuesta es inmediata. Y ha transcurrido un determinado tiempo entre que sentimos, se va la información al cerebro y viene la reacción motora. Es rapidísimo. Entonces, toda esta sinergia, toda esta armonía, toda esta respuesta armónica intensísima, es una respuesta física que incluso después, años después, de los primeros estudios sobre el miedo, Selye, un médico canadiense, llamó síndrome general de adaptación y después llamó estrés. ¿Cómo nos adaptamos a las agresiones del medio? Pero no es lo mismo estrés que miedo. No, el estrés ya va un poco más allá y lo explicaremos después. Jaime se acordó que de joven él también tenía miedo. Entonces tomó su grabadora y salió a preguntarle a jóvenes que se cruzaron por su camino. ¿Y tú, a qué le tienes miedo? A la gente, pues, porque como que hay mucha tensión y siento que dañan mucho. No en especial, a la muerte nada más en sí. Pues ahorita no me gustaría morir tan joven, solamente ya después, pues no hay por qué tenerle miedo, es algo natural. Sí, no sé, pues a muchas cosas, al fracaso por ejemplo. Pues a la guerra porque pues nos haría muy mal para toda la gente aquí. Hay muchas cosas, ¿cómo que le tengo miedo? Pues muchas cosas, como por ejemplo, a la guerra puede ser. Ahorita sí. Ay, no, nada, de verdad. ¿A qué le tengo miedo? ¿Yo a qué le tengo miedo? Le tengo miedo a la gente mala, a la violencia. A la gente mala, a la violencia, nada, a la guerra. Las generalidades de la CNN, ¿verdad? Y de las televisoras comerciales. ¿Quién será la gente mala? Los malosos, los malos, los malvados, el mal. Pues ese es Lex Luthor. ¿Quién es el malo de Superman? Pues el Lex Luthor. Y la guerra, imagínate, mexicanos diciendo que le tienen miedo a la guerra. Cuando hasta en el himno nacional dice mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón. Bueno, doctor, pero por ejemplo, a mí sí me llamó la atención que los jóvenes le tuvieran miedo a la gente. A la muerte me parece social. Lógico. Al fracaso. Al fracaso también es un miedo. Que es el éxito. Ahí nos preguntaríamos, tendríamos que hacer un programa del éxito y del fracaso. Guerra. Para que venga Miguel Ángel Conejo, ¿verdad? No. Miedo, ¿a qué le tiene usted miedo? A nada. Órale, nadie le creyó, ¿verdad? Bueno, pero a los jóvenes, fue una pequeña encuesta, pequeños testimonios de Carlos Jaime en torno a lo que los jóvenes le tienen miedo. Bueno, decíamos en relación a la respuesta fisiológica que aparece ante el sentimiento o la emoción miedo, que aumenta la secreción de adrenalina, el trabajo de las suprarrenales, y esto mejora la capacidad de los individuos para enfrentarse al peligro. Decíamos luchando, huyendo, paralizándose. Obviamente la fuerza física y la rapidez de movimientos aumentan, de manera que todo el organismo se encuentra en estado de movilización o de alerta. ¿Por qué? Pues porque empieza la sangre a circular con mayor intensidad alrededor de los músculos, que se llaman músculos largos. ¿Por qué? Porque esto nos está permitiendo tener movimientos más ágiles en todos los sentidos.
palidece uno porque esa sangre del rostro o de las vísceras que siente uno en presión del estómago pasa también a los músculos. Y fíjate que es tan importante la reacción fisiológica que es la única que podría describir hasta un niño. Si tú le preguntas a un ser humano qué se siente con la emoción o el sentimiento amoroso, te podrán decir muchas verdades. O qué sientes frente a la emoción alegría, te podrán decir algunas cosas ciertamente, como dice el señor presidente, pues lógicas. Pero cuando les preguntas reacciones que les produce el miedo, todos dicen exactamente: se me seca la boca, tengo un hueco en el estómago, siento náusea, tengo ganas de correr, me da taquicardia, no puedo tragar, me pongo muy pálido, me han dicho que pongo hasta verde. El otro día me dijeron que hasta los labios los tenía yo pálidos. Siento chinito el cuerpo, me dan ganas de orinar, decía una radioescucha, ¿verdad? De defecar en otros casos. Me dan ganas de hacer del uno. Sí. Entonces, son tan intensas las reacciones ante el miedo, que es la primera emoción con la que nos enfrentamos conscientemente, de la cual podemos saber muchísimo. Por primera vez el hombre se enfrenta, por ejemplo, a la bioquímica del sistema nervioso. No nos pueden decir que el miedo es porque nos educaron mal nuestros papás, o porque hay una familia disfuncional, o que los síntomas de miedo que tenemos son porque nuestra abuelita se masturbaba, o porque nuestro papá tenía o podía ser alcohólico, o tenemos un hermano bisexual o homosexual. No, ahí sí no hay que meter a la familia para nada. El miedo en todos los seres humanos es igualito, produce las mismas reacciones físicas y casi siempre las mismas reacciones conductuales. Ahora, no hay pruebas exactas de que esos cambios fisiológicos se acompañen de aumento en la capacidad de percepción. No nos volvemos más perceptivos en el miedo. Nos podemos incluso, al revés, bloquear. Cuando tú le preguntas a alguien que sufre estrés traumático porque acaba de presenciar un incidente, un accidente, o es testigo de un homicidio o de un atropellamiento, bueno, ¿y qué vio? Pues no me acuerdo, creo que era un coche azul, pero no sé si era negro. ¿Qué placas? ¿Por qué no le veo las placas? Es que no me dio tiempo. Ajá. Sí, hay muchos elementos donde la percepción no aumenta, no se ve mejorada por todo lo que sí se hace, mejorando la natural predisposición a la huida o al ataque. También, por ejemplo, de ninguna manera aumenta el juicio racional, sino que disminuye. Somos menos juiciosos ante el miedo. También, ¿no? Uh-huh. Y me aumenta la rapidez del pensamiento, aunque a veces el pensamiento se tiene que agilizar cuando prevemos la anticipación de consecuencias futuras o inmediatas. Por ejemplo, en un temblor. Para muchos, la respuesta inmediata en cuanto a pensamiento fue: vámonos, bájate y salte. Para otros, ponte debajo del marco de la puerta. Otros, métete debajo. Otros, ponte a rezar. Para muchos fue: pues regrésate a traer el pomo, maestro, porque pues cómo lo vas a dejar a la mitad, ¿verdad? No. Y otros, no está pasando nada, ¿verdad? No se muevan. ¿Qué pasó con las maestras del instituto? Uno que estaba aquí en Tasqueña y Tlalpan? Las profesoras le dijeron: no pasa nada, no tengan miedo, permanezcan sentadas, y en la escuela se vino abajo. Es decir, el mismo intensísimo estímulo de un terremoto provocó obviamente en todos miedo, pero las respuestas de pensamiento y la percepción a futuro que nos iba a permitir responder, valga la redundancia, ante eso fue muy diversa. Yo me quedé paralizado en ese temblor un segundo, porque me estaba yo bañando. Uh-huh. Y le tienes mucho miedo a los corriendo y al frío. Sí. Y lo que me dio es que se cayó la barda, tronaron los vidrios y la hija de la que soy conducto acababa de salir a la escuela y se iba caminando porque quedaba 2 cuadras. Entonces, yo lo que grité fue: Shanat. Y le grité a mi hijo Tona: Shanat, vete por Shanat, corran por tu hermana. Y en ese momento, bueno, pues me tuve que desplazar, pisé vidrios y no me di cuenta. ¿Y no te cortaste? No seré fakir. En una de esas descubrimos que eres fakir.
Esos no le tienen miedo al ridículo. Sí. Y eso es absolutamente liberador. Cuando te puedes reír de tus miedos. De uno mismo y de los miedos. Y te puedes reír de tus miedos. Pero yo te preguntaba hace rato, Ernesto, muy al principio del programa, que si había miedos que teníamos de pequeños y que iban a ir desapareciendo conforme fuéramos creciendo, o intercambiando por otros, o bien transformándose en fobias. Te pongo el ejemplo típico, característico de el miedo a la oscuridad. Vemos monstruos, vemos fantasmas, extraterrestres, dinosaurios, porque hay niños, es que me va a salir en la noche el tiranosaurio Rex. Y no, pero es el miedo a la oscuridad como el gran estímulo a nuestras fantasías. Yo me pregunto si un astronauta, si es cierto que ya llegaron a la Luna, porque ahora me han dicho que ni a la Luna hemos llegado. O sea, eso fue una falacia gabacha también. El miedo a la oscuridad del universo. Cuando estás acampando en el desierto, pues la bóveda celeste es maravillosa, pero al mismo tiempo amenazante. ¿Qué pasa con los miedos? ¿Se nos quitan, se nos complican, desaparecen? Mira, recurriendo al doctor Goldman, fíjense en este concepto. Moglia, si quieres, sí, ahorita lo desglosamos, pero fíjense porque es muy importante esto si lo comprendemos cabalmente, aunque cabal ahora significa otra cosa en México. Las reacciones fisiológicas al temor que movilizan las energías físicas son sumamente útiles para los animales, pero dado que los hombres pocas veces pueden resolver sus problemas mediante la mera fuerza física o simplemente huyendo de ellos, no hay una prueba definitiva de que tales reacciones sean de utilidad para nosotros. ¿Qué significa esto? Que en la medida que transcurre el tiempo y la racionalidad, entonces las reacciones ante el miedo van siendo de utilidad. Si en la infancia el miedo nos sirve para protegernos y sobrevivir de situaciones domésticas, incluso cuando es un temor inducido o enseñado, te vas a quemar si acercas los deditos a la lumbre. El niño lo va a hacer y va a aprender. En la adultez ya no tiene que meter la mano al fuego para aprender que el fuego quema y tenerle miedo a quemarse. Sí, en la adultez o en la juventud o en la niñez preescolar ya no sirve eso. Ya las respuestas orgánicas sí no sirven. Entonces los miedos van cambiando porque el cuerpo, que no olvida, va advirtiéndole a la mente. Es como si le dijera aguas. ¿Te acuerdas que cuando eras chiquito pisaste una cáscara de plátano y te resbalaste? Bueno, pues ahí hay una. No te vayas a resbalar. Ten cuidado, no vayas a pisar ahí. Ya son de utilidad en la medida que crecemos. El miedo a la oscuridad, cuyo manejo era casi imposible en la niñez, pudiera ser que fuera disfrutable en la adolescencia, cuando la parte más hedonista de la conducta de los adolescentes se da precisamente en lo oscurito. Como la presencia de las ratas del Estado de México no es más frecuente en la oscuridad porque ahí es más fácil robar. Se roba en lo oscuro, también en lo oscurito. Entonces, vamos aprendiendo. Y no solamente eso, sino que antes lo que nos daba miedo y nos hacía huir, en la juventud o en la adultez nos puede dar el mismo miedo, pero en lugar de huir, luchar o atacar ante eso. Cuando vamos aprendiendo que la mejor defensa es el ataque, como dicen los seleccionados nacionales y no lo cumplen, ahí te vas viendo cómo se va modificando ese concepto. Por eso una amenaza puede incitar a la lucha o a la huida. Y también en la diversidad de las respuestas y de la conducta humana, también eso puede suceder. Por eso, y volviendo al ejemplo de los terremotos, muchos que se convierten en héroes usan su miedo pánico para intentar, por ejemplo, el rescate o el regresar por lo que haya, o el dinero, o los niños que se quedaron, o la mujer que está atorada en una puerta o en una cama. Y otros, por el contrario, huyen del peligro, de la posibilidad de que se les caiga encima el techo o la casa o el edificio. Otros factores pueden producir
ataques, por ejemplo, por el miedo a morir por hambre, que es uno de los miedos que pudiéramos considerar más naturales. Tengo mucha hambre. Entonces, pues, el miedo a morir de hambre te puede provocar sensaciones, primero, y respuestas conductuales tan severas de llevar incluso al asesinato o a la muerte de otros, con tal de no padecer ese miedo. El miedo a ser atacado físicamente, por ejemplo, en un niño, lo haría quedarse paralizado o ignorar si tener una respuesta fisiológica al ver un individuo armado cerca. Y en un individuo adulto, ya no quedarse paralizado, sino ese miedo hacer que, como el arrojo y la insensatez del mundo, tratara de quitarle el arma al que la porta y en consecuencia exponerse a ser asesinado. Arturo Castro, el autor del Sin ti, pero con Pablo Milanés. ¿Él es el suegro de Gustavo Díaz Ordaz o no? ¿Quién? Arturo Castro, ¿no? ¿O cómo se llama el papá de la chava esta, Daniela, o cómo se llama? ¿Sí? ¿Castro? Sí. No, doctor, de los hermanos Castro. Pues sí, de los hermanos Castro. No, pues no, tú te sabes. Uno de los hermanos Castro es el papá. Yo como no había de nacido. Una muchacha que se llama Daniela, que se casó con Gustavo Díaz Ordaz de Cerza, tercero. No. Bueno. Sí, doctor, todos esos detalles he sido feliz ignorándolos. Bueno. Otra circunstancia muy importante de la respuesta fisiológica, tanto de animales como de seres humanos, ante el temor o el miedo, es que mientras más pequeños sean, o estén cansados o enfermos, la respuesta es diferente. ¿Los niños, las personas, quiénes? ¿Y los animales? La respuesta de un ser humano pequeño, ya decíamos, es diferente. Pero si ese ser humano a cualquier edad está cansado o agotado, lo que pudiéramos llamar disestrés, ya no hay respuestas en él, el agotamiento, o está enfermo, va a ser diferente. Imaginémonos, otra vez hablando de los terremotos del 85, a un individuo que lleva 48 horas sepultado por los escombros de un edificio en el temblor. Está sin dormir, está sin comer, está con el shock traumático. O como nos decía estrés. Carlos Jaime, o que vio caer edificios y personas. Dice, pues a mí los terremotos me ponen pero como loco, ¿no? Pero ¿qué sucede con ese individuo enfermo en un sentido, tiene el disestrés, cansado y enfermo, en este momento enfermo de las consecuencias del estrés y del pánico constante durante 48 horas? Sus respuestas van a ser completamente diferentes. Pueden ser incluso el abandono total del instinto de conservación. ¿A ese grado? Por supuesto. Tú lo has visto incluso, porque esto es más fácil advertir desde luego en animales, porque se han tomado películas al respecto. Por ejemplo, un animal que es atacado y permanece herido, está lastimado, se deja y se abandona y muere. Eso en los seres humanos se puede dar en circunstancias extremas, porque existe precisamente la racionalidad del instinto de conservación, que es organismos al miedo. Sí, eso lo has dicho varias veces. Poner el miedo al servicio de la vida. Eso es. Pero hay momentos en que ya no se tiene respuestas. Pongo ese ejemplo. O bien enfermos, que no tienen que ser enfermos con un cáncer terminal, sino, por ejemplo, enfermos crónicos que se dejan morir. Cuando por la familia dice, no quiero bata. Los que me ha tocado ver, que yo creo que hay casos donde viven uno con depresión mayor, se abandona y muere. No necesita depresión en edad, si quieren que lo llevemos así. Entonces las respuestas van cambiando, las respuestas ante el mismo temor, ante el mismo miedo, dependiendo de innumerables circunstancias.
Ahora, los humanos en la infancia solemos reaccionar impulsivamente a los estímulos amenazadores. Entonces, por ejemplo, en un bebé, si tú quieres que tenga el reflejo de presión, el reflejo de, tocas sobre la porque no fue de ayatola, no fue un ayatolazo, fue golpea sobre la camita, sobre la cuna, y el ruido hace que el niño haga un movimiento así, que se llama reflejo de Moore. Y a veces hasta el mismo reflejo de presión. Ahora, ya no digas un cohete. Si un ruido les provoca... de adultos, muchas personas las... Le tiemblan, no haber cohetes por todos lados y puede causar verdaderamente un estado de alerta, de sobresalto, sí, de alarma en un niñito y el llanto. Y en un adulto también. También, pero no es tanto como en el niño. En este caso. Grandote y tienes miedo. Algo así, Carlos Jaime, y personas a quienes preguntó, ¿usted qué tiene miedo? No le tengo nada. ¿Cómo de qué? No, de nada. ¿A qué le tengo? La inseguridad. Pues así, como ganar. Pues a todo ya, digo, ya no se puede vivir aquí. No tengo miedo, solamente tengo miedo a lo desconocido. ¿A qué le tengo miedo? Pues es difícil de saber porque pues un accidente o a un asalto. Pues a los rateros de la vía pública, más que nada porque no tienen seguridad. Me encantan los asaltantes de la vida pública. Ya nada, ¿usted como de qué cosa? Pues yo sí me... ¿Por qué no? Pues no. Y le decían, tan grandote y tan chillón, ¿a poco tienes miedo, no? Antes te decían así. Pero las personas de la tercera edad también tenían miedo. Yo, ¿sabes qué miedo no he escuchado? A ver si aparecen otras. Pero fíjate que a los adultos. ¿Cómo es eso? Miedos. O sea, a los miedos inducidos por la televisión comercial o algunos medios que los van a asaltar y que los van a violar y que quién sabe todo el santo día. Pero en realidad, en la tercera edad casi no hay miedos. Mira, el organismo adulto reacciona a los estímulos amenazadores en forma selectiva y con un proceso determinado. Con un miedos. Pero casi siempre es una pobreza. No. Pero aquí son posibilidades de sobrevivir. Y si hay miedo específico, pero es que ya no es que hay un propósito de conducta, pero la experiencia, por ejemplo, pues, se va a un soplido, se pone una vena, una vena lastimada, se abre un hueso a llover. Pero en ninguno de estos casos va a correr por salvar la vida. ¿Sí? La reacción emocional. En cambio, el ejercicio siempre tiene así. El no reacciona quitando el dedo. Todo se mueve y todo el chilla y se... Entonces, con el tiempo, la respuesta intuitiva y vienen respuestas racionales. Y el miedo de los ancianos a la pérdida económica o al desastre económico es un miedo racional. ¿De cuál ninguno habló, no? Ajá. Nadie me va a contratar, o bien voy a vivir como jubilado con una pensión que no me alcanza para sobrevivir. Ya hay una racionalidad de la respuesta. Y Goodman, por ejemplo, dice algo que parece muy curso o muy sumado. Yo creo que la reacción, dice Goodman, la reacción del organismo es una fina. Uno oprime una tecla determinada, pierde con un apropiado. La reacción del niño de corta edad es como un piano desafinado. Cuando se oprime una tecla determinada, con varios tonos en relación entre sí. Entonces, sí se va cambiando. Hay una selectividad de la respuesta. No vas a encontrar que tenga miedo a la oscuridad.
poco Yo conozco sorprendente. la oscuridad, un 50 y otro. ¿Ya? Sí, conozco un adulto que tiene miedo a la oscuridad. Como niño chiquito. Bueno, pues yo le tengo miedo a las mujeres, y como niño chiquito. Los niños chiquitos no les tienen miedo a las mujeres. Los niños chiquitos ven a las mujeres aliadas. Bueno, entonces, ¿como grandote o como...? Eso sí, como grandote. Como a veces dice cariño. Bueno, pero sí, por ejemplo, la persona de la tercera edad no le tiene miedo a la muerte. Algunos sí. No, le Sí. pueden tener miedo a la muerte con dolor. Que es otra cosa, porque Yo es al sé- dolor. Yo sé de algún caballero por ahí que dice, solo tengo hambre. Aunque a veces ha dicho, estoy listo para... Cuando ya no me quieras. María Dolores Pradera, Cuando pero ya sí no se me la quieras. cantaba Dolores Castilla. Pero también está Es de los cuates Castilla, Doña Dolores ¿verdad? Pradera. Sí. Los Ajá. tíos de Bartlett, ¿tú sabías que son hermanos de su mamá? No, doctor, Sí. nada. Son los cuates, Ya, deja el micrófono. Castilla Díaz Mirón. O Díaz Castilla, que es lo correcto. Muy bien. Porque Manuel es Bartlett Díaz Mirón. Bartlett Díaz. Muy bien. Doctor, estamos hablando de los miedos. El que te dejen de querer es un miedo gigantesco. Híjole. ¿A poco no? Mira, Un la miedo. terapia ha estado muy gruesa el Ay. día de hoy. Bueno, es que Pero la ese es falta de amor terrible, uno ese de es los un miedos miedo. más frecuentemente tratados, Falta de amor. inclusive en el programa. Ahora, el miedo al amor no es más que el miedo a la seguridad que nos brinda el hecho de que por eso una de las, quizá uno de los trayectos más importantes en el devenir, como decían antes, de un ser humano, en el proceso de crecer de un ser humano, se puede limitar a lo que afirma Goldman en un párrafo muy interesante de la introducción de su libro. Fíjate, él dice, el camino que lleva de la infancia a la edad adulta es el progreso de la confianza en nosotros a la confianza en sí mismo. Es decir, mientras nosotros confiamos y dependemos de los otros, el miedo a perderlos es brutal, porque perder a los otros significa la desprotección, la vulnerabilidad, la fragilidad. Entonces, en la medida que crecemos, ese miedo se va transformando, el miedo a perder a quien nos quiere. Se va transportando, ¿por qué? Porque empezamos el proceso de tener confianza en nosotros mismos, que es una de las partes de aprender a amarnos. Por eso el aprendizaje del amor es un aprendizaje adulto. Aprendemos a querernos, aprendemos a respetarnos, aprendemos a confiar en nosotros, aprendemos a cuidarnos, aprendemos a gratificarnos. Ese proceso es lo que se llama amor adulto, que tantas veces han preguntado. En la medida que llegamos ahí, ya la pérdida de un ser querido, que no deja de doler, no es devastadora como somos. O escuchar el programa, que aquellos que sufren cuando la persona amada los va a dejar, los puede dejar, o creen que los puede dejar, el sufrimiento es en la medida que sean más dependientes, en la medida que sean en lugar de practicar el amor adulto con sus parejas, hijos o padres, lo que estén practicando es la necesidad compulsiva de dependencia hacia otros. En este programa de miedos no pueden faltar los miedos, pero de los niños. La oscuridad. Mira, películas de terror. Pues vamos a la oscuridad nomás. ¿Y por qué? ¿Por qué? Se ve como que hay fantasmas y monstruos. Me da miedo a los perros. Volver a estar en el hospital. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque todavía no me puedo, tengo que estar A la
encantó. Está buenísimo. Ese está buenísimo. Muchas gracias por el testimonio. No, ahí sí. Que dijo algo biólogo, mano. De veras. Fernando Gar. Mi miedo es cobardía. El desastre. Y todo quedó igual. No al tacto rectal, porque de veras yo saco al tacto rectal. Mi ¿cómo se llama? Mi ultrasonido prostático por vía rectal se siente de la fregada. No poner una barra gigante, nada de que el punto G masculino. A mí me dolió. Sí. Pero no le tengo miedo a eso, sino al diagnóstico, mano, que me digan, pues sabes que sí, ni hablar. Pues, si vas, que vuelas para la operación y que me vayan a quitar los niños pudendos, ¿qué voy a hacer con mi pudor? No, sí es riesgoso, pero más riesgoso es que dejes que avance. No, por supuesto, eso me da más miedo. En caso de que ahí es una lucha algo, entre el bien y el mal. En caso de que hubiese algo, dejar que avance sería lo riesgoso, porque atacado a tiempo da buenos resultados, o mejores que si lo dejamos correr. Bueno, pero entonces, el miedo a la oscuridad, qué curioso. Miedo a la oscuridad, miedo a los perros, a las películas de terror, a las guerras, a nadie, nada, y al dentista. Fíjate que dice Goldman, capaz de peligros, más difícil estar con aliados potenciales. En la oscuridad nuestro propio poder se reduce, nuestra rapidez para defendernos y las posibilidades de obtener ayuda disminuyen. En la oscuridad se combina el miedo a lo desconocido y el miedo a la soledad. Qué curioso, ¿verdad? Pero sí. ¿No? Pues sin embargo, en la oscuridad ahí. Me gusta más yo no le tengo miedo. La semipenumbra, la media luz, los dos. Claro, y musiquita. Porque en los oscuridad a veces se pierde uno de los... No, es aprender a desarrollar. Sí, ¿verdad? Exactamente. Por donde voy, ontoy, todo eso. Ahora que cuando uno sube de peso, como yo comprenderé, aunque ya estoy bajando la luz, porque si no, espectáculo es realmente deplorable. Con Cricri. Muchísimas gracias, Enrique, por tantas canciones de miedo. Ya no traen perfil. Con perfil. Están las brujas. Las brujas, qué canción que más me encantaba tocar. Y mamá me escribió la letra. ¿De cuál? ¿De las brujas? De las brujas. No, escribió la letra porque no me la sabía completa. Sí. Bueno, pero esa era... aquí la de Bombón. Pobrecito, estaba feíto Bombón. Ese está difícil de tocar, ¿eh? Bombón. No. Sí, en el piano es de las más difíciles de tocar. Brillo. ¿Ese? Yo creo que es la pieza más de tocar en el piano. Bueno, muy bien, doctor. Pero seguimos hablando de los miedos. Los miedos helados. Vamos. Lo decíamos hace rato, estábamos hablando de los productores que te mandan a sí. Hay quien va desarrollando miedos por situaciones específicas de su vida, ¿cierto? Así es. Por ejemplo, los alacranes, por ejemplo, hay quien le tiene miedo a las avispas, hay quien le tiene miedo a las alacranonas, así algunos condenados de los compañeros de AA le dicen a las alanonas, alacranonas, no se valen, no sean grosos. Ay, mira, también te lo platicaron. También bueno, pero dime, platícame de esos miedos que yo voy desarrollando a raíz de una historia personal. Bueno, pero yo quiero leer... No, platícame de mis miedos, por favor. Es que en una parte... Es que ya vas a leer la movia y platicando... diferentes a los 46 originales de Goldman. Bueno, ahorita los lees, pero hay otros miedos que también cada quien tiene. La historia personal, en tanto historia, de algunos miedos adquiridos, que no son miedos... Los miedos adquiridos son producto de la educación directa de las personas que conviven, de los adultos que conviven con el niño en su proceso de desarrollo.
Si tú conviviste como yo con tu abuelita, pues es muy probable que tu abuelita tuviese sus miedos muy privados, particulares, culturales, costumbristas, folclóricos, lo que tú quieras. Si ustedes convivieron con su papá y con su mamá, o conviven con ellos, pues también. Pero si ustedes han convivido con la televisión y con la CNN y los noticieros mexicanos, pues también habrá miedos inducidos desde niños que los hagan hoy, como algunos de los niños y jóvenes que estamos escuchando ahorita, tenerle miedo a la guerra. Sí, ese es un miedo inducido. Bueno, miedo inducido, tener miedo a la guerra para que para que se levante, se empodere el héroe salvador. Sí. Porque ese es el miedo que te están generando. Mira, por ejemplo, en mi caso personal, que también debe haber sido tu caso, porque los dos tuvimos la oportunidad extraordinaria de convivir con nuestras abuelas, y en mi caso además con mis tías abuelas de tiempo completo, hermanas de mi abuelita. Muchos de los miedos que yo desarrollé fueron, por ejemplo, el miedo a un Dios castigador, que para mí fue tan aterrador que con el tiempo me hizo ir retirándome y a veces hasta odiando la idea de un Dios que me sancionaba todo porque me vigilaba. Es que Dios es omnividente, todo lo ve, y cualquier cosa que hagas, Él está pendiente de ti. Imagínate un niño que se intentaba masturbar a los 10 años con ese miedo, volteaba para todos lados, ¿a dónde va a estar, hermano? ¿Dónde no me va? Que debajo de la almohada o debajo de las cobijas, de todos modos te va a ver, que en el baño también. Yo no sé si estaba pendiente también cuando yo orinaba y hacía del 2, pero ese Dios castigador que es omnipotente, que todo lo puede, me iba a destruir, porque era omnividente, todo lo veía, era omnisapiente, todo lo sabía. ¿Te imaginas cuando yo tenía un mal pensamiento, entre comillas, y me convertía en un maloso? No, era gruesísimo, van a venir los F-14 y me van a destruir aquí de un misilazo, man. Nos va a mandar George Bush, y ¡pum! Vale, ¿verdad? Entonces fue terrible para mí, y yo creo que mi principal miedo de niño y de joven, poco antes de llegar a los 14 años, fue mi gran miedo a Dios. Y no le puedo decir que es el temor al Dios, que dicen, es que hay que tenerle temor a Dios, porque no. Pero mis tías tenían además sus refranes malditos, Dios castiga sin palo y sin cuarta. Yo, sí, híjole, mano, ¿y ahora cómo me va a tocar el castigo, verdad? Claro, fíjate que hay ojo por ojo y diente por diente, y Dios está en todas partes. Híjole, mano, qué horrible. Fíjate que había una canción allá por la década de los, ¿qué será? Principios de los 80, yo creo, que cantaban Ochoa y que se hizo acompañar por unos niños, que decía: protesto y vuelvo a protestar. Con la mentira tenemos que acabar. Con los embusteros, a los embusteros hay que destruir. Basta, basta ya de decir: ahí viene el coco, te pesca la bruja. Y era una canción que hablaba de cómo te van para controlarte. Te van inventando miedos. Entonces, ¿qué te dice tu mamá? O sea, ¿qué te decía? Exactamente, estoy reforzando lo que dices. Como el miedo a los marihuanos. Niño, no salgas a la calle, claro. No te vayas al Cerro de Borrego porque hay marihuanos. Sí, nada más que ahora te dicen, ay, pues vamos prestas. Sí, ¿no? Yo me imaginaba a los marihuanos así con un paliacate y un cuchillo, los ojos enrojecidos. No, doctor, pero mira, es importante destacar esto. Te crean miedos para controlarte. Te crean inseguridades para controlarte. Y un miedo que inventan las mamás cotidianamente. Contra el coco, contra el papá. El coco. Acuéstate, si no te duermes bien el coco. ¿Cuál coco? O si no te portas bien, le voy a avisar a tu papá. El cocainómano de tu el cocainómano de tu papá. Bueno, podría ser. El miedo al papá debería ser horrible. Si haces esto, haces lo otro, le voy a decir a tu papá para que vengan. No, era horrible. Imagínate, te viene el miedo a
los universales menos de los 40 y no sé qué dijiste. No, más de 7. Ya no te hablo de los... 46, sí. Ajá. Fíjate que... No muevas el micrófono. Ay, pues es que... Esos ruidos extraños Es que que me oyen. acomodo, Es que el ¿verdad? doctor les da unas dobladas que pobre micrófono. Bueno. Gullman consideraba la agorafobia y la ansiedad, que en realidad la agorafobia es una fobia específica, Ujú. el temor a los Agorafobia, espacios ajá. abiertos. Ya hemos hablado mucho cuando hablamos del panic attack, y la ansiedad, que es una manifestación patológica con reacciones físico y emocional, y de con los miedos. Pero fíjate los miedos que pone y los que hemos agregado. Miedo al abandono, Ujú, miedo a la agresión, ujú. miedo a la propia agresividad, miedo a los animales, miedo al aniquilamiento, temor del baño, temor de orinarse en la cama, temor de ser un hijo adoptivo, miedo a los cambios, miedo a la castración, temor de quedar inválido, miedo a las críticas, miedo a la oscuridad, miedo a la muerte, temor a la depresión y el rechazo, temor de un divorcio, miedo de fallar, temor de los cuentos de hadas, miedo a los alimentos, miedo de futuros peligros, temor y culpa, que es, yo no lo considero un miedo, sino que es una combinación de sentimientos. Temor a la homosexualidad, temor a la socialización, temor a sufrir, temor a los insectos, temor a la falta de alimento, temor a la soledad, temor a perder el equilibrio, temor a perder el amor, temor a los factores, temor a los hijos, miedo al ridículo, miedo a la separación, temor a la relación sexual, temor a miedo, temor a ir a la cama, miedo a las serpientes, temor a los ídolos, no a los desconocidos, a los desconocidos, temor al metro o a los autotransportes, temor a nadar, miedo a pruebas y exámenes, temor a lo desconocido y extraño, ahora sí desconocido y extraño, temor de las aspiradoras, estos ya son los nuevos que yo... Temeridad, que es el temor que causa violentas, inesperadas, temores imaginarios, pesadillas y terrores nocturnos, y fobias, que ya son otra cosa, fobia a la escuela, y por último, que es la visión. Peluquero de Cristo. No, maravilloso. Yo no me la sabía esta. Secretazos. Como yo voy a... cobran más barato. ¿Tarde? Ahí no, que pasa a las 9:30 de la... No, por la codespa, ¿no? Y uno, al contrario, los pagadores compulsivos son lo contrario, pero unas broncas para Sí. no mamá les tiene que les dan una pata, repan ahí, no, y están muertos de mira. Pues solamente es las, como decía que Sí. con 3 tijetazos, ay, y me encantaba de los pelitos. Es la cabeza de arriba. Ay, Ernesto, pues sí. Mira, déjelo hablar, pero si quieres, vas a decir. Primero, yo diciembre. Lo dice Día Internacional del SIDA. No es Diciembre cierto. 1. No, doctor. ¿Cuánto vamos de apuesta?
para Es la el día de población judía. La santa circuncisión o la circuncisión del Señor. La circuncisión del Señor. Pues bueno, allá el Señor sí se deja. Porque pues la circuncisión del niño... Pues, si lo está bien, alcanzan, pero la ¿verdad? circuncisión del Señor, Doctor, sí, bien por sí, circuncisión. He empezado a gestar hace como unos 15 años, pero hoy con mayor razón. Incluso la están comentando ya los mismos chavos. Y la razón será la que yo me imagino que pierde sensibilidad irlandés. Ajá. Dicen algunos que pierde sensibilidad y otros Sí, decían, porque, ay, no, pues, es por que eres algo muy tiene el cochino. pellejito ahí como para proteger, ¿no? Imagínate que le quitan el capuchón del clítoris. No, cada quien con sus asuntos, querido. Sí, ¿verdad? Sí, cada quien, ya no. Por eso a mí que Mejor no- vamos a hablar que del no miedo. me quiten mi punto G, que a ver si no hay otro método, man. Pero no te lo van a quitar, amor. No, pues está ahí. Estás lo que presa me del quieren pánico, quitar. fíjate, estás con sufrimiento anticipatorio. Sí, Todavía ni te has ido. es miedo a lo desconocido. Miedo a lo Miedo a lo desconocido. que pueda Apúntate pasar. ahí. Miedo anticipatorio. Miedo a un Miedo desconocido a todo porque y el a que te nada. opera no lo conoce. Cómo no, a él sí lo conozco. Sí. Bueno, vamos otra vez a más música, señor productor. ¿Qué estamos hablando hace rato, Enrique? Y te lo digo muy sinceramente, y yo creo que el público comparte con nosotros o una parte del público podría compartir con nosotros esta idea, de que este programa me gusta mucho, el de los domingos. Tengo un particular gusto por el de los domingos, por la riqueza de temas que hemos estado presentando, pero también por la riqueza que tiene musicalmente hablando. De veras que yo les digo que al mejor productor le pongo a Enrique con sus musicalizaciones, con su sensibilidad para seleccionar lo que sigue, porque quiero que sepan que Enrique no crean que se va a entrar esta canción, sino nos está escuchando, trae una torre de discos, y una caja con discos, y de Sobre acuerdo, la marcha, sí. y de acuerdo a lo que vamos hablando, él va musicalizando. Ahorita ya había encontrado unos de Lelutías para la circuncisión. No es que- cierto. ¿Que no? No es cierto. No. Le da miedo, dice que le da miedo y mejor vámonos acorde. Vámonos. La Torre Negra. Fíjate que a mí me gustaría platicar 3 minutitos, robarle el ritmo al programa 3 minutitos, por los diferentes conceptos que ahora hay de las brujas y de las hadas madrinas. Primero, ya no aparecen en los cuentos infantiles con tanta presencia. Ya casi como- no hay cuentos Bueno, infantiles. ya casi no hay cuentos infantiles. Las aventuras son onda Harry Potter, que ha tenido muchísimo éxito. La onda son los juegos de las maquinitas y está mucho más orientado los temores hacia hechos reales. ¿Sí? Y dentro de esos hechos reales, yo te iba a preguntar ahorita que estaba oyendo a los niños en la canción de Cricri, a los niños que vienen las hadas madrinas. ¿Tienes idea de las hadas madrinas cuán incómodas estaban? Almidonadas. ¿Tú nunca usaste crinolina, Ernesto? Y con su varita, con la estrella, no podían agarrar otra cosa más que el palito Pues ese. claro. Y la crinolina, y el ampón, y el piquito, el gorrito, y la Y la cosa que echaba estrellita estrella. brillante. Y qué cosa más incómoda. Sí, En no cambio- soltaban para nada su palito. En cambio, las brujas somos más elegantes. Uy, Usamos de muy algodón. sofisticadas. Claro, unos suecos, pues así son las chanclotas de esas que se ponen. Unos suecos. No contaminan, porque la mugre estrellita de las varitas mágicas contamina, doctor. En Sí, cambio, una produce escoba, ozono, cada explosión. una escoba voladora no Y contamina. además es más vara, yo creo, que la otra cosa que anda echando lucecitas, ¿verdad? Claro, usa pilas, ya sabes, la contamina. Yo de momento decía, oh, cuánto han cambiado. No, pero además las brujas están muy bien porque son librepensadoras, son liberales. Pensadoras. Las brujas eran las que también tenían contacto con la naturaleza. Son irreverentes. Además, las brujas, o cuando menos a las que acusaban, eran mujeres ilustradas. A las que acusaban de brujas, sí, Sí. eran mujeres ilustradas. O, Si ¿sabes sabían qué? curar a alguien, pues la Eran acusaban de mujeres bruja. ricas, que habían heredado, claro, que sus esposos se habían ido a la guerra
han ido a las guerras. Ah, pues se va a quedar una... Por cierto que yo Y vi se una quedaban viuda con en el las periódico de estas, que la del copiloto de un avión, que está, pero que viudita, mamacita linda. ¿Viudita? Sí, Bueno, sí. para ya no seguir diciendo locuras, vamos a ponernos en orden y Pero déjame hacer decir lo que el dice doctor... Goldman. No, Dice- espérate. Dice que muchos folclóricas a la debilidad, a la codicia o a la agresividad de los hombres. Y que en algunos figuran personajes tales como brujas, reyes malos, lobos y otros que aterrorizan a los pequeños. Aterrizan, fíjate nada más donde tengo la cabeza. Los niños de edad preescolar y escolar suelen confundir lo imaginario con lo real. Exacto. Tal vez tengan miedo de que la horrible bruja del cuento venga a llevárselos o que lo haga dormir durante 100 años o cualquier otra cosa. Es verdad que los cuentos de hadas no asustan a todos los niños, y menos ahora, pero sí a los más sensibles, a los que padecen ansiedad, a los cuales pues ni siquiera deben escuchar estos relatos. Pero sin embargo, ver algo horripilante afecta más al niño que escucharlo. Y sabemos que muchos programas de televisión aterrorizan y llenan de ansiedad a los pequeñines de todas las edades. No los boletos. Bueno, ¿qué miedos asaltan a los adultos? Aquí es la encuesta de Carlos Jaime. A nada, señor, porque no le debo a nadie nada. Híjole, ahorita no sabría decirte. A los perros. ¿Miedo? No, a nada. A la guerra nada más. ¿Miedos en general? O sea, al desempleo, eso es lo que me da miedo a mí. El desempleo. ¿A la soledad? No, nada. Pues no. ¿Qué le tengo miedo? Al demonio. Yo a la soledad. A la soledad, al miedo y a la guerra y al demonio. Al demonio. Ay, ya, señores, ¿cómo que? Ay, doctor. A los demonios vivos. Fíjate que nadie ha dicho que le tiene miedo a los muertos. Pero los muertos son amigos. Pero mira, Los fantasmas son amigos. otra vez tenemos la oportunidad de decirle al respetable Ajá. algo que es muy importante. Miren, la mayor parte de ustedes, se lo digo convencido y de veras con todo respeto, la mayor parte de todos los que nos escuchan son creyentes. Son hombres y mujeres que tienen fe, una idea de un Dios, no que sea a mí, castigador, horrendo, sin amor, pero que sigue teniendo las características de ser un Dios todopoderoso, es un Dios omnipotente. Entonces, ¿cómo es posible que consideren entonces que existe el demonio, o que existe el diablo, y que va a competir contra el Dios todopoderoso? ¿Te acuerdas lo que preguntaste? El diablo haciendo terrorismo contra Dios. Pues si no dicen que Dios es todopoderoso, ahí sí no se estaban ni escudos de misiles, ni casas, ¿No te acuerdas lo que decía Galeano? Lo que decía Galeano. ¿Para qué acabar con el mal, no? Acabar al mal. Que lo llama Bush. Es demonio. El que ustedes crean que tiene y le dan tanto poder a una de sus mentes, ahí radica la posibilidad de que va a poder a Dios con el Dios en el que ustedes dicen creer. Si a mí me dicen el demonio, pues yo me puedo reír. Me parece una idea absurda, porque va contra la idea que tienen ustedes de Dios. Entonces, sin una convicción en lo que creen. Solamente se puede albergar la idea del demonio en aquellos que consideran que Dios es mediocre, que Dios es vulnerable, porque ¿cómo esto le va a dar el diablo? ¿Te acuerdas una foto que nos O va a tener poder el diablo? El poder no se parte, maestros. Una foto que salía en una revista de chismes de la fándula. Yo la vi ayer en el consultorio del medio también, una que está en la cara del diablo en el humo. La cara del diablo. Bájenme. A mí se me parecía más Marilyn Manson que el diablo.
Ahora te van a encontrar a los talibanes ahí. Las armas, quienes las disparan, las bombas nucleares, el demonio, el hambre, el video. Y saben en el diablo, leíamos esta semana esa parte importantísima en el Estados Unidos en África, si no nos equivocamos, y decía textualmente el embajador especial de no sé qué tanto de Estados Unidos, de Estados Unidos en África, en algunos países, decía peor que el terrorismo aplicado en el caso de las Torres Gemelas, peor es estar dejando que la población africana se muera, millones de africanos se mueran de SIDA por no atenderlos, por no apoyarlos con medicamentos, con educación, con prevención. Lo dijo en la misma, parejito, los que se fueron con las firmas muertos y cadáveres, o soldados muy envueltos en banderas, ahí en las mismas páginas. No sé si ustedes lo leyeron. ¿Qué estás comiendo, la moglia? Lo volvió Perfidio Muñoz Ledo. No. ¿No? Ay, el brujo se llama Don Perfidio Mala Entraña. Ay, entonces... No te equivoques, querido. Sí, me equivoqué, Perfidio Muñoz. Es que me sonó Perfidio Muñoz Ledo. No, Mala Entraña. Sí. Es el brujo de Cricri. Pero ese ha de ser Bin Laden, porque imagínate, para combatir a una gente como Don Perfidio, solamente, ¿cómo se llama esto? A todos los gritos, ¿cómo se llama la campaña? Muera Don Perfidio. Es que hay que se llama la violencia penalizada, la solución de la... No sé cómo era el que le pusieron a ir a matar Ya no se te pegó, entonces no presionar tanto. Esas cosas auténticas y sublimes con las que tratan de tapar el ojo al macho, las voy a... No. Está cayendo, no. Muy bien, entonces... Pero es otra de las maravillas de Cricri, el extraer de la creencia del folclore popular o de las creencias populares ese temor a quienes aparentemente tienen capacidad de hacer brujerías. Parece mentira, pero en México y dentro de las clases populares y impopulares que son, la creencia y el temor a la brujería impresionante. No solamente de aquellos que creen que se puede hacer daño, o conseguir favores, o requieren amor a alguien, o tener dinero, poder, sexo, a través de maniobras brujeriles, o de hacer alguna que otra, un pacto con ellos consideren que es con lo que sea, a través de una gestora o de un gestor, que es el brujo en turno, sino que hay muchísimas personas que temen constantemente, y es un temor, desde luego infundado, pero que se convierte casi en un fenómeno universal en nuestro medio, a que alguien les haga una brujería, o nos haga una brujería. Yo recuerdo, mi mamá, por ejemplo, o mi papá, mi mamá más que mi papá, hija de médicos, hermana de médicos, mamá de médicos, etcétera, de médicos. Dice que la brujería es algo en lo que no hay que creer. Que cuando te ofrezcan algo en la casa de fulanita, por favor, no tomes nada. Mira, discretamente, di que ya comiste o que ya cenaste, no pruebes nada, y si pruebas algo que sea una botella cerrada, mijito. Ella no pensaba que me fueran a dar mota ni nada. No, yo creo que me iban a dar agua de calzón o no sé qué. Pero desde chiquillo me decían, por favor. Esa no se me había ocurrido, doctor. No te vayan a dar, no coman, no dejes que te toque. Mira, si te dan un abrazo y así te soban la espalda, ¿sí?
Ay, es muy rico, es un cariñito. Pero según mi mamá era brujería. Ay, sí. Que no te vayan a regalar nunca flores amarillas, mijo, porque las flores amarillas son flores de muerto, son flores de daño, son flores... Flores de olvido. No, de desprecio, te decían cuando eras adolescente. Cuando hay mucha flor de nabo, el nabo no es lo una que todos rica creen, sopa de sino nabo. es la raíz de una flor hermosísima de color amarillo que invade los campos cercanos a Orizaba, ahí por Maltrata, por Aculcingo. Y se ven los campos amarillos, pero eso sale en octubre y noviembre, cuando va a ser el día de todos los niños, muertos. O todos los santos, o todos los muertos. Los santos y el muerto. Entonces, según muchas creencias populares, las flores amarillas son el de los niños muertos chiquitos, sin bautizar o sin comulgar o sin no sé qué, sin confirmar, que salen. Por eso incluso la flor de muerto o Cempoal Xochitl es como que el... Cempasúchil. Es Cempoal con T. Sí, pero luego la traducción popular, la de los mortales, Cempasúchil. Sí, Cempasúchil le dicen aquí, sí. Entonces, esa idea de la brujería no afecta a los niños, las brujas sí, lo bruja a mí en lo personal. Las brujas es verdaderamente como hasta Raúl Salinas de Gortari. Otra vez. De infausta, pues tenía su bruja de cabecera. Él era el que contrató la paca. El otro Te habías dejó. tardado en la moglera, demasiada felicidad para ser cierto. Pero pregúntale al público, ahorita lástima que no hicieron una encuesta. ¿Usted le teme a la brujería? Ahorita estamos grabados, no les podemos preguntar. Carlitos. Bueno, a ver a los compañeros de la cabina, la neta. ¿Le teme usted a la brujería? ¿Quién la brujería? Que levante la mano. No, pero neta, no sé cómo. Nadie. Pepe Aguilar allá en Zacatecas, ¿cómo? No me diga usted que no ahí en el rancho. Se me hace que hasta doña Flor y su segundo marido, pues le tienen temor, hombre. No, la neta, don Pepe. No, vámonos, a la música. Ahora sí, esta sí que nunca la vi. Francisco Gaviñón. Nunca la había oído. Nunca la había oído yo. Ni a Cricri cantando como cantante ranchero. Pues es que es un Marcial Valentín Machorro. Pero fíjate que hablando de esta canción, que el miedo, ladrones. A lo mejor se oye mucho, el miedo más universal o más frecuente, cuando menos de los habitantes de la Ciudad de México, que es un miedo inducido, aunque muchos tengan razones de sobra para tenerlo, pero en el resto es inducido, es el miedo a la policía y a los asaltantes. Y no hemos logrado descifrar, cuando menos en este programa, si le tiene uno más miedo a la tía, es decir, a los policías, que a los asaltantes, porque son sinónimos. Las analogías en un policía y un asaltante son todas. Nada más que unos con placa y uniforme y los otros sin placa y uniforme. O con placa y uniforme, como son los Judas. Y créeme, hace algunos años, bueno, ya basta. Uno veía un teco y como que más que era un policía. Sí, por eso eran tecolotes. Tradúcenos, por favor. Se les decía porque algunos eran los veladores, estaban en la noche, sonaban su pito y pues no hacían ruidos como tecolote, pero así se les decía porque trabajaban de noche. Entonces no crean ustedes que decirle tecolote a un policía era así. También se agenda el término usa la gendarmería, la policía preventiva, el tecolote, eran diferentes. El caco. Sí, el caco era el rey. No, ahorita es que es un caco y pues no sé qué si miren, muchos pensarán que es un taco y que nos equivocamos con la T y la C, pero no. Caco viene de cacomisle, que es un roedor, así como muy parecido a la nutria o al tejo, y que se roba las gallinas en los pueblos, si es que no es una de extinción. Pero el miedo a la supuesta violencia en las calles, el miedo a la creo yo fundadamente que es el miedo que en el mayor número de mexicanos del área metropolitana que ningún otro miedo. Creo que ni siquiera el miedo a la muerte.
tan real es este miedo en su fundamento o en su origen y qué tanto ha sido inducido la nota roja y el amarillismo de los medios de comunicación? ¿Qué hace usted cuando siente miedo? Pues esconderse y no salir. Pues me pongo a escuchar música o a leer algo para olvidar. Pues depende de qué miedo, ¿no? Si es una situación de estrés, primero relajarte, ver por qué es ese miedo y pues tratar de encontrar alguna solución. Trato de comportarme normal, trato de superarlo, de evitarlo. Simplemente estoy conmigo misma y trato de entender las cosas como y trato de mejorar mi entorno. Pues tratar de enfrentar, de ver por qué es tu miedo y analizarlo y pues enfrentarlo, porque nada más te estorba. Tranquilizarme para no tener mucho miedo. Agacharme o quedarme parado, paralizado. Pero lo que pasa es que casi nunca siento miedo. Busco una salida, ya sea como, pues, acercarme a Dios, ¿no? Para mí. Con alguien, de leer, o prendo la radio y yo siempre estoy sola. Pues trato después de encontrar la solución. Rezar, salirme a caminar, pensar, relajarme. Me da mucho nervio. Me calmo. Me tiemblan los pies, me tiembla todo el cuerpo. Huir, nada. Quedarme con el miedo. Quedarme con el miedo, nada se puede hacer. Pienso que debe uno de valor para enfrentarse a la situación de la vida cotidiana. Procuro precauciones al salir o al cruzar una calle o algo así. Pues a veces no se enmudece uno sin tener ninguna opción. Ernesto, tú has hablado mucho y yo te permitiría aterrizar en un tema importante para el programa. Has dicho en muchas ocasiones mujeres golpeadas, maltratadas, violentadas por sus parejas, presas del pánico, permanecen junto a ellos. No solamente el día de la golpiza, que, como decía un señor al final de la encuesta de hace rato, pues de momento me paralizo y no hago nada. O el otro que dijo, me agacho, ese es de los agachones que dice Vicente Fox. No, bueno, para agacharme. Los apanicados, como él comprenderá. No, pero el miedo te paraliza por algún instante. Nos explicabas también en algún momento que la sangre se va a las piernas, que se cargan para tener mayor velocidad. Pero recordando lo que tenemos aquí con mucha frecuencia, que son las mujeres maltratadas, las mujeres golpeadas, que permanecen no por amor, sino por miedo. ¿Podrías profundizar un poquito en esto? Nada más quisiera yo hacer una pequeña introducción a esto para seguir nada más, por favor, lo que venía diciendo en el corte anterior, y esto que tú dices es la consecuencia de... Mira, había yo tratado de tocar el tema del miedo de los mexicanos a la inseguridad, o a los robos, o a los asaltos, o a la policía, o a la llamada violencia en las calles, porque hemos afirmado en este programa que la verdadera violencia está dentro del hogar, que la verdadera violencia es la violencia doméstica, violencia intrafamiliar, que esa es la violencia que nos debería preparar y dar. Esa es la que queríamos intentar prevenir, que esa es la violencia que debemos aprender a curar. Y que de esa violencia no se habla en los medios, no se habla... Yo no he visto nunca que un noticiero de la televisión o un noticiero de los ayatolas le dedique un momento a la violencia intrafamiliar, a excepción de momentos en que los hemos, tú y yo, sobresaturado en nuestros radioescuchas, y entonces toman la violencia como diciendo, pues aquellos güeyes están hablando de esto, vamos a ver qué pasa, y han hecho 2 o 3 entrevistillas por ahí. Y de esa violencia intrafamiliar, de esa violencia doméstica, destaca la violencia en contra de los niños y en contra de las mujeres. El maltrato emocional y el maltrato físico contra los niños y las mujeres en México es la violencia más frecuente, numéricamente hablando, la más aterradora, la más frecuente, la más oculta, de la que menos se habla y de la que más se desconoce, por decirlo de alguna forma. Entonces estás hablando precisamente de los casos más frecuentes de violencia que existen en el país y a los cuales no se les tiene miedo.
Sin embargo, quien vive como víctima de abuso y de maltrato emocional y físico sabe, como lo decimos al principio del programa, el miedo o el temor se acompaña de reacciones intensas, donde el organismo se adapta a la situación de alerta y los prepara de recién nacidos a huir o atacar. Y yo agregaba el concepto, nos paraliza. Exactamente la misma reacción que ante el peligro asumen los animales superiores. Huida o parálisis. Algunos más sofisticados tienen la posibilidad de camuflajearse. Hemos visto cómo, por ejemplo, los camaleones, no me refiero a los panistas de alto nivel, no, sino a los camaleones, esos animalitos que según las circunstancias cambian del color de la piel, y hay muchos peces que también tienen esa posibilidad de cambiar según circunstancias de peligro, o incluso en la era de celo, su aspecto. La parálisis es una de las respuestas fisiológicas al miedo, pero hay muchas ocasiones que la parálisis está inducida por las creencias, la frecuencia con la que se nos ser prudentes, o debemos asumir el poco que viene de Dios y ofrecernos nuestro dolor o nuestro sufrimiento a Dios como un sacrificio que nos enaltece y la vida eterna. He ahí dos de los aspectos donde se ha enseñado a aborregar. En un momento de arrancamiento como el inconsciente, quedarnos paralizados sin actuar con los dos principales causas de superiores y las bestias como nosotros, huir o atacar. De ahí que de esto tengamos que hablar y cómo se induce, cómo se prepara, cómo se enseña a que un ser humano se paralice. Continuamos con las encuestas. Aquí, otra pregunta. ¿Usted cree que el miedo sirva para algo? Pues tal vez no para superarse, ser fuertes, ser guerreros. Pues sí, para protección. Sí, obviamente sí. Nos sirve como para estar, digamos, más alertas. Sí, para reflexionar. Pues nada más te pone, no sirve para nada. Más bien no te permite hacer las cosas. ¿Qué haces tú cuando sientes miedo? Cierro los ojos. ¿Tú a qué le tienes miedo? ¿Yo a qué le tengo miedo? Le tengo miedo a la gente mala. ¿Tú crees que el miedo sirva para algo? No te deja hacer tú, no te deja hacer lo que quieres. No sabría decirte. Sí, absolutamente, es para desahogarse o para que no sienta uno más pánico del que debe de tener. Pues yo creo que sí, ¿no? Todo tiene como los sentidos, ¿no? Todo tiene una causa, una razón. Sí, para la prudencia. Pues sí, porque yo creo que nos hace reflexionar muchas veces de la debilidad del ser humano, ¿no? Se ve para fortalecer a las personas porque da tiempo de valorar todo lo que uno tiene, ¿no? Pues sí, para prevenirnos de muchas cosas. En realidad no sé. No, realmente es negativo el miedo. Pues miedo, pues sí, pues con tanta cosa que está pasando, pues sí, ya da miedo para salir. Yo creo que sí, pues para tener precaución de algo. Pues para preservar el pellejo. Pues yo creo que no, la verdad. El miedo nomás espanta a la gente, digo, no se siente uno abuso en la calle y cosas de ese tipo. Pues por supuesto que para preservar el pellejo, la única opinión sensata que va de acuerdo con los dictados de la naturaleza. El miedo es la emoción más importante para la vida, porque se transforma en instinto de conservación.
que es el instinto que conserva precisamente la vida, valga la redundancia. No sirve para paralizarnos. Por eso cuando el miedo es usado, también sirve. ¿Para qué? Para paralizar, para aniquilar, para mediatizar, para acabar con la autoestima, para engañar, para difamar, para manipular. ¿Saben ustedes cuántos ahora tienen miedo? Millones. ¿Por qué? Manipulación brutal, el autoatentado y sus consecuencias. Por supuesto que sí va a haber una guerra que va a afectar a los países árabes, donde consideren Ojalá estos no imbéciles, como lo hicieron hace 10 años sus padres y los mismos generales. Y evidentemente que van a atacar Irak, que van a atacar Afganistán, que atacaron a Pakistán, y todo aquello que permita a los automutilados, pues quedarse con el control del Medio Oriente y del petróleo de la OPEP. Por supuesto que sí. Pero que hay mexicanos ahorita que teman por la guerra, y aquí. Cuando nuestro himno, decía yo hace unos días, nos prepara precisamente para mexicanos al grito de guerra, el acero aplastado y el bridón, y tendríamos que estar en alerta y conscientes y dispuestos a defender nuestra economía, nuestra a costa de lo que diga el señor canciller Caña. El miedo manipular. Imagínate la más ignorante del mundo, del más inculto. Doctor, por eso es para darlos así, por eso se les ha dado a creer que en el momento que se siente vulnerable, o sea, pánico. ¿Qué sucede? Acciones más insensatas como pedir que se mate a la inocente. Imagínense lo que hace también un buen manipulador, como es un individuo misógino, que llena de pánico a una mujer, manipulándole su conciencia, su seguridad en sí misma, su autoestima, y además la de la familia, diciéndole que ella tiene la culpa de todo, que es un inútil, que no sirve para nada, que lo pescó embarazándose, que ella ha sido la causa de todas sus desgracias, no reconociendo jamás los de la pareja, no reconociendo el trabajo como no reconociendo el esfuerzo y el desgaste de la jornada de trabajo de mujeres, no reconociendo la calidad y la capacidad de pensamiento y racionalidad de los hijos, no reconociendo otra ley en el pequeño imperio del hogar que la ley del pachá, la ley del supuestamente poderoso, la ley del que paga manda. Esa tendencia a manipularlos es usando el miedo. Así como los seres humanos por instinto podemos usar el miedo para sobrevivir, así otros usan el miedo para aniquilar nuestro instinto de conservación y nuestra razón. Pues esa melodía, la rúbrica de combate, ¿te acuerdas? Y fíjate que hay una imagen mundial, ¿no? Hay una imagen mundial. Algunos tienen hasta como ídolos a los héroes, sí, a los supermanes, a los héroes creados por las series de televisión. Sí. Ernesto, que lo dijeron, lo denunciaron, lo investigaron, lo trabajaron cientos de especialistas en comunicación. La manera en la que el contenido de la televisión y las películas va formando y conformando la ideología, la manera de ver la vida de las personas. Entonces, entran los gringos y o ¿dónde está Superman? Nada más que Superman apareció, ¿verdad? Esa es la de la cabellosa. Ese era el Ayo Silver. Un laquero de aquí. ¿El? ¿Cómo se llama aquí el caballo de Julia. aquí?
Aquí en el caballo del vaquero, aquí como Maximiliano, creo que... ¿Tenemos un vaquero? No. Oh, ¿Cómo se llama? ¿De qué color era el león? Oye, pero el de Jairo Silver sí era ganadito. ¿Qué son? No sé, doctor. Sí. Es que tú estás enterado de tantas cosas. Pero lo que quiero retomar, que acabas de señalar un aspecto que nos permite uno de los más densos, que es el médico. Es una forma brutal que la recomendación de organismos son de que bloquean el funcionamiento normal y además el funcionamiento normal del miedo. En lugar, como decíamos al principio, de aclarar las ideas, traer consigo la sensatez y el uso correcto del instinto de conservación, el pánico es un miedo que paraliza más que por nosotros y que genera lógicas e insensatas, dando lugar a una nota que se llama valor, que es el valor fundado en el temor. Con todo y lo que nuestros radioescuchas de Fresnillo, Zacatecas se sientan incómodos, ser temerario es hacer idioteces producto del miedo. Y es el ejemplo de los alcohólicos, es el típico de los adictos que tienen a todo y a nada. Es el típico miedo del papá de las borrachitas estas que han detenido en los Estados Unidos por sus problemas con el alcohol, este par de gordas, borrachillas, que imitando al papá, que además es adicto, pues las han ya detenido por ahí. Este sujetito. El ayatolín pánico, porque es el miedo de los adictos, que no ayuda a nada. Y por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, el héroe más condecorado de Estados Unidos de Norteamérica se llamó Audie Murphy, así se dice, Audie Murphy, P-H-Y, Audie Murphy. Pues por sí, tercera película de guerra y vaquero, se murió muy joven, precisamente porque era un alcohólico y adicto a las drogas. ¿Qué hizo Audie Murphy para ganar las máximas condecoraciones del ejército gringo? Una de ellas, enfrentarse a una patrulla con más de 30 alemanes durante la operación de me parece. Este sujeto se queda solo, se mete a un pequeño refugio y solo, con su, enfrenta a una patrulla de 32 alemanes y los elimina a todos. Fíjense bien que esto es un acto heroico, evidentemente es un acto heroico. Pero ¿qué hubiera hecho un hombre sensato usando el instinto de conservación si vienen 30 gentes armadas a matarlo? O con la posibilidad de matarlo. Pues o corres o se esconde. Te escondes. O huyes. Por eso, corres, te escondes. Pero es muy difícil imaginar que confrontes a 30. A 30. Bueno, depende que tenga yo en las manos. Estoy hablando, bueno, aunque tenga yo lo que tenga en las manos y a veces entre las piernas, pero de todo. No, doctor, en las manos, estoy pensando en la guerra. Pero una es metralla, que en la época de un cañón, no, la granada. No había Rambo, no había los AK-47, no había los M-16, creo, los M-19 todavía, no había todas estas sofisticaciones del armamento y la balística. Entonces, sale con su horrible, no sé cuál haya sido, ni el modelo, y mata. Entonces, que se llama el corazón de pura estrella, cuantos. Y precisamente por su prestigio dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas, este hombre bajito, un poco atractivo, etcétera, es contratado por alguno de los productores de Hollywood para hacer películas precisamente sobre guerra y sobre vaqueros. El gran héroe de los Estados Unidos es para las drogas, es un alcohólico. Y precisamente lo que no se dijo nunca
es que las acciones de Murphy quizá estuvieron determinadas por el pánico, que no es sensato, no es racional y no tiene nada que ver con el instinto de conservación una acción así. ¿Hay actos heroicos? Sí, pero todos estos, los pocos que sobreviven, contemplar lo que ha sido sus vidas posteriormente, y nos vamos a encontrar o a los falsos héroes o a aquellos que terminan con lo que se llama psicosis de guerra, porque el pánico se convierte en demencia.